las 2 de la tarde, bienvenidos, les decimos a todos los asistentes hoy a esta plataforma Zoom y a este espacio que ofrece la Universidad Industrial de Santander. Hoy nos trae nuevamente el tema de la entomofagia alrededor de la producción de insectos y su funcionalidad, en este caso, en la acuicultura, en la alimentación de animales. Saludo muy especial para toda la gente que ha seguido y no se ha perdido ninguna de las charlas que ha ofrecido la Universidad Industrial de Santander. Hemos hablado de la entomofagia como una alternativa a la soberanía alimentaria. Hemos tenido la oportunidad de conocer las opciones de negocio que se ofrecen alrededor del mundo de la entomofagia también, y hemos tenido un chef como invitado, un chef internacional, para hablar de recetas, de la manera en la cual se está ofreciendo este producto al mundo. Y hoy llega el momento para hablar acerca de su aplicación, de su uso, en este caso en la acuicultura. Nuestro saludo muy especial de parte del rector de la Universidad Industrial de Santander, el profesor Hernán Porras Díaz, de igual manera de nuestra coordinadora de sede, Daisy Dalila Delgado Díaz, aquí en la sede UIS de Málaga, en la provincia de García Rovira, en Santander, en Colombia. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a tener un invitado muy especial para hablar acerca del uso de insectos y su funcionalidad en la acuicultura, y es el profesor Leonardo Avendaño Vázquez, profesor de la Universidad Industrial de Santander, del programa de zootecnia del semillero Yascua de la Universidad Industrial de Santander, zootecnista con PhD en acuicultura, invitado especial para hablar de este tema, del uso de insectos y su funcionalidad en la acuicultura. A todos ustedes nuestro saludo especial, el agradecimiento nuevamente por aceptar la invitación. Y pues bien, en este instante queremos que todos ustedes disfruten de esta charla, que estará siendo transmitida también a través de nuestras redes institucionales. En el caso de Facebook Live, lo tendremos en nuestro perfil de Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, y cada una de las charlas de este ciclo de conferencias que se tienen en el tema de entomofagia, o bien la producción, el consumo de alimentos, de insectos, perdón, en alimentación animal o en la alimentación humana, la podrán encontrar también en YouTube, en nuestro canal de Universidad Industrial de Santander. Saludo muy especial para toda la gente que se viene uniendo a este espacio, y le damos paso ya al profesor Leonardo Avendaño Vázquez, invitado central a este evento, hoy desde la Universidad Industrial de Santander. Profesor Leonardo, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias, Diego, por esa intervención. Pues, Diego, bien como lo has dicho, hemos hecho una serie de charlas sobre el uso de insectos en la alimentación animal y humana. Estos videos pueden están en la red social de la Universidad Industrial de Santander, y es una iniciativa que se está haciendo desde el programa de zootecnia con el semillero de investigación Yascua. Muchas gracias, Diego. Entonces, digamos que no sé si empezamos ya, Dieguito. Si le parece bien, profesor, igual el saludo muy especial a la gente que se está uniendo y que nos sigue también a través de nuestras redes sociales institucionales. Estaremos muy atentos a las inquietudes, cualquier inquietud que lleguen a tener sobre los temas que vamos a tratar hoy, la manera en la cual el profesor Leonardo Avendaño va a tocar el tema. Hacia el final tendremos una ronda de preguntas y respuestas para que todos ustedes participen. Estaremos atentos al chat. Más adelante también les invitaremos para que por favor diligencien la asistencia a este evento. Nos interesa tener noticias suyas y poderles contar acerca de nuevos eventos que tendremos con la Universidad Industrial de Santander. Entonces, sin más preámbulo, profesor Leonardo, hablemos del uso de insectos y su funcionalidad en la acuicultura. Bueno, entonces, bienvenidos a todos, bienvenido. He visto que pues en los asistentes hay algunos grupos que trabajan con peces, digamos. Pues la charla hoy se trata del uso de insectos y su funcionalidad en la acuicultura, y uno puede creer que es un tema que es en la actualidad muy, muy importante. Pero digamos que por la tradición que se ha tenido en el consumo de insectos, como nos han dicho en las charlas anteriores, hasta el consumo de insectos es un ítem de poblaciones ancestrales, ¿no? O sea, son aquellas poblaciones que básicamente
se colectan del medio los insectos para consumo humano, y los peces no están atrás. Digamos que los peces en su vida natural, pues digamos que ancestralmente ellos se han desarrollado a través del consumo de insectos. Pienso que más adelante les digo el por qué toca volver a mirar estas alternativas, digamos, el usar o producir insectos para cualquier sistema de producción animal, y en este caso en la parte de insectos. Y me voy en el contexto de que cuando uno alimenta nuestras especies, digamos que Colombia es un país que es tradicionalmente rico en especies, en especies, tanto especies de consumo como especies ornamentales. Entonces uno podría decir, ¿y cómo se alimentan esos animales en el medio? Digamos, pues esos animales en el medio, pues digamos que dependiendo de su hábitat alimentar, pues van a usar insectos o no van a usar insectos. Entonces, ¿cómo alimentamos actualmente, por ejemplo, las cachamas que ustedes ven ahí, o la mojarra, o una trucha, o las truchas, o los camarones, o incluso las tilapias, o cómo se alimentan nuestras especies nativas? Por ejemplo, que somos ricos, ustedes van a la región de la Orinoquía y el Amazonas, digamos que nos caracterizamos exactamente por tener una gran cantidad de biodiversidad de especies, y que tenemos una misión, es que, bueno, ¿y cómo vamos a alimentar esos animales? Si uno observa la gran diversidad que se tiene en la parte de peces, pues digamos que nosotros podríamos pasar más de 2000 especies en donde encontraremos diferentes organismos, por ejemplo, como sean los caraciformes. Ustedes ven ahí especies del orden Siluriformes, que es una de las especies más ricas que tenemos nosotros a nivel mundial, que representan el 38% de la diversidad en Colombia, y que tienen una gran opción en la parte de la comercialización. Encuentra, como ven ustedes, el Paracherodon selrodi, que es el cardenal rojo, que están ahí, que ustedes los encuentran en la parte de la Orinoquía. Digamos que muchas veces de ellos el acostumbramiento a una dieta alimenticia para acuariofilia es importante tenerla en cuenta. Es ahí cuando uno comienza a hablar de insectos o alimento vivo. Y es que los insectos y los alimentos vivos, si yo me pongo a ver una parte de la funcionalidad, es la sobrevivencia de la especie. Entonces, digamos que hay algunas especies que uno podría determinar que dependiendo del hábitat de alimentación, una de sus funcionalidades es mantener vivos esos animales. Si uno captura, digamos, en cierta forma, el orden de los gimnotiformes, que son los peces eléctricos, el pez caballo, que por ejemplo lo consiguen ustedes en la Orinoquía, digamos que ese animal es muy difícil que se mantenga vivo si usted no si usted no le ofrece una dieta rica, digamos, en la parte de alimento vivo. Si usted no le ofrece, digamos, posiblemente un insecto, él no le va a sobrevivir. Entonces, una funcionalidad importante en la parte del uso de insectos en la acuicultura o en la parte de peces es la sobrevivencia. Yo veo por ahí que a muchos les gustan los betas, pero los betas tienen una característica fundamental, que ellos son carnívoros. Y el hecho de que usted incentive esos animales ofreciendo alimento vivo, y en ese alimento vivo puede ser los insectos, digamos que otra funcionalidad podría ser la parte la parte de reproducción. Los animales se incentivan con la muestra y la captura de ese comportamiento etológico, ellos se activan. Ustedes ven ahí el beta, ustedes ven los escalares y ustedes ven algunos caráceos, digamos, los goldfish. Digamos que la opción de ofrecer esos animales con alimento vivo es importante, empezando porque si uno usa únicamente dietas balanceadas, pues digamos, hay algunas enfermedades por retenciones de líquidos que puede causar la mortalidad de esos animales. Entonces, como dije anteriormente, pues una funcionalidad importante de los insectos, y que
cada persona tenga un sistema de producción de insectos en su casa, si tiene peces ornamentales, inclusive si tienen peces de consumo, digamos que sería una opción muy funcional, precisamente por sus hábitos alimenticios. Es cuando uno ve, en cierta forma, la gran diversidad que tenemos de nuestras especies. Ustedes ven allí algunos caracis, digamos, que es importante tener en cuenta cómo se alimentan. Abajo ustedes ven el bagre amarillo y el bagre rayado, el Pseudoplatystoma fasciatum. Un Pseudoplatystoma fasciatum no te sobrevive si tú no le das alimento vivo. Entonces, ese alimento vivo o alimento húmedo o alimento basado en forrajes itiológicos o forrajes de peces, posiblemente los animales no lleguen a desarrollarse. Entonces, para que tengan en cuenta esa situación en esto. Entonces, una funcionalidad, claro, ustedes vieron en el título la funcionalidad del sistema de los insectos en la acuicultura. Una función es mantener los animales vivos en cierta forma. Ustedes ven la gran diversidad como he mostrado. Digamos, ustedes pueden encontrar hasta ganchos rojos, neones, óscares, el pez luchador o el escalar, o el pez luchador de cian, como quieran nombrarlo, o ustedes pueden mirar el guppy, la bailarina, independientemente de su forma de reproducción, que sea totalmente distinto. Los animales tienen una función importante. Los insectos tienen una función importante en mantener esos animales activos, tanto reproductivamente como productivamente. Entonces, independientemente de la forma de cómo usted hace el sistema de producción, ustedes ven ahí un sistema de producción de truchas, ¿sí? Independientemente cómo sea el sistema de producción, ahorita ustedes pueden hacer bioflot, acuapónicos, estanques superintensivos, hiperintensivos, estanques en geomembrana, estanques en tierra, estanques en cemento. Independientemente del sistema de producción que ustedes manejen, como ven ustedes en la foto, un sistema en escalonamiento, por ejemplo, para producción de trucha, y al lado un esquema de levantamiento de larvas de trucha, el incentivar esos animales con los insectos es fundamental, precisamente por cuestiones etológicas, por cuestiones de hábito alimentar. Si ustedes tienen, estos son unos estudiantes, digamos, en la cual yo cumplía la función de enseñarles, por ejemplo, en el sistema de producción de peces beta, digamos, cómo poder mantener ese animal vivo sin que haya retención de líquidos, sin que haya mortalidades, sin que haya detrimento del ánimo de esos animales. ¿Cómo poder usted incentivar esos animales para que su ciclo de vida sea un poco mucho más largo? El pez beta, como algunos escalares, como algunos peces ornamentales, digamos como los escalares, el Pterophyllum escalar y el pez beta, son animales de ciclo corto. ¿Listo? Entonces, digamos que ciclo corto, ¿por qué? Porque estos animales, en cierta forma, llegan a la madurez sexual muy temprano, ¿sí? Y como llegan a la madurez sexual muy temprano, pues el incentivo, el uso de otros tipos de alimento, pues podría llevar a ese animal a un buen éxito en la reproducción. Pero si tenemos también animales de ciclo largo, por ejemplo, como la cachama negra, la cachama blanca, el bagre rayado, todos los bricon, todos los siluriformes, quizás algunos siluriformes, no todos, sino algunos siluriformes, pues digamos que el establecimiento de ambientes adecuados en donde se incluya alimento natural y en donde se pueda ofrecer en cierta forma un alimento vivo, como son los insectos, pues me perduraría la vida de los animales.
y el bienestar de los animales estaría implícito ahí. Entonces, ustedes como ven, hay estudiantes llevando sus betas, pero es que un reto es muy fácil llevar los betas, pero un reto es cómo alimentar ese animal, cómo mantenerlo vivo y cómo aprovechar su función en este sentido de acuariofilia. ¿Sí? Sabemos que la acuariofilia actualmente usted puede hacer acuarioterapia, digamos, en el Brasil. Muchos hospitales están llenos con acuarios precisamente para disminuir el estrés que llega al paciente, pero esos animales necesitan mantener entre más rápido, entre más duren esos animales es mucho mejor. Y si usted les da si usted le da una larva de insecto, ¿sí? Una larva una larva de la mosca soldado negra, o si usted da una larva de un tenebrio, del tenebrio molitor, o si usted da una larva del gorgojo del maní, pues esos animales pues van a mantener, digamos, una estabilidad en su parte de salud, digamos, y de comportamiento alimentario. ¿Listo? Es como esas consideraciones que uno podría tener en cuenta. Independientemente, actualmente, pues, uno podría pensar dependiendo del sistema de producción, usted o no podría usar insectos, pero no. En cualquier sistema de producción, usted podría usar insectos para mejorar el estado nutricional y la vida de esos animales. Usted puede usar insectos en un sistema, por ejemplo, acuapónico o en un sistema mixto que tenga recirculación más encima acuaponía. O usted puede usar insectos en un sistema que inclusive sea de biofloc o en un sistema que usted maneje tanto 80 kilos por metro cuadrado como en 1,5 kilos por metro cuadrado. O sea, la forma como usted produce peces no sería la limitante con que usted alimentara o no con insectos o con cualquier otro alimento vivo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ustedes como bien saben, pues hay diferentes tipos de sistemas acuapónicos. Hay NFT, que es laminar, hay en balsa, hay en sustrato, pero entonces digamos que ahí la importancia de tener en cuenta es que cómo usted va a alimentar el animal. En un sistema acuapónico, bien, usted puede tener en cuenta la calidad de agua y disminuir esos nitritos y esos nitratos que están en el agua y pasarlos en cierta forma a un sistema acuapónico, está bien. Pero lo que usted debe pensar también es que si bien el bienestar del animal depende de la calidad de agua, también depende de la nutrición. Y si uno piensa que el bienestar del animal está únicamente en esa calidad de agua en la cual usted va a disminuir los gases que afectan posiblemente el sistema de producción, pues uno se equivoca, realmente. En estos sistemas uno debe tener en cuenta el todo por el todo. Es un sistema totalmente cerrado en la cual usted debe considerar tanto la alimentación, tanto el agua, tanto el manejo, tanto las instalaciones, todo lo que uno podría determinar ahí. Como yo les decía, a veces cuando uno habla, bueno, el uso de insectos y su funcionalidad en la acuicultura, y pensaría uno que es el momento exacto de hacer ese sistema, y digamos que sí, pero es un sistema que no es viejo, porque es que forma parte natural de los animales. Cuando usted alimenta un beta, debe comprender que ese animal es un animal carnívoro. Es un animal que necesita grandes cantidades de proteína. Cuando usted alimenta una trucha, tiene que comprender que es un animal carnívoro, que en sus primeras etapas de vida, los requerimientos de proteína pueden llegar hasta el 50%. Quiere decir que casi la mitad de la dieta de esa trucha es harina de pescado. Claro, no ve que la cadena trófica de esos animales
digamos que me dice que el comportamiento alimentar de estas especies depende de la diversidad del consumo de alimento. Hay algunos animales que son polífagos. Ellos tienen una gran diversidad de alimentos. Usted hace estudios de contenido estomacal en especies silvestres y la diversidad de, 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 de gradientes de alimentación es alta, dependiendo del tipo de especie que ustedes están manejando. Ustedes pueden, la cadena trófica depende también, por ejemplo, de la relación del patrón de alimentación del animal. Entonces, larviculturas, oye, si usted en la larvicultura del pez beta no coloca animales, por ejemplo, zooplanctónicos, los animales se te pueden estar muriendo, ¿sí o no? Inclusive, son zoófagos. Hay animales hay peces que pueden ser fitófagos necesariamente. Entonces ahí es cuando usted empieza a mirar y sembrar la espirulina y sembrar otro tipo de alimentos y nutrientes. Hay otros animales que son necrófagos, se alimentan de cadáveres, coprófagos también, digamos. Y entonces, digamos que los peces, lo que usted debe tener en cuenta es que nos toca volver a retroceder en el hábito alimentar de los animales. Cuando usted tiene un animal en un acuario, cuando usted tiene un animal en un estanque o en una geomembrana, debe comprender que si bien los concentrados cumplen con los requerimientos nutricionales de las especies, posiblemente si usted coloque una mojarra en un lugar donde no tenga alimento vivo como fitoplancton y zooplancton, ese animal no te subsiste, no sobrevive en cierta forma. Si usted tiene un beta y ese beta únicamente tiene alimento balanceado, que puede cumplir con los requerimientos del animal, ¿sí? Pero puede que haya retención de líquidos. El animal se infla y va a morir en cierta forma, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Cuando uno habla de ese alimento vivo o de los insectos que usted podría determinar en la parte en la parte de la alimentación de peces, pues digamos que hay animales o hay especies que que su cadena trófica, su composición. Entonces, uno podría decir que lo que nosotros queremos ahorita con la producción de insectos, cuando hablamos de tenebrios, que ya ha habido estudios respecto a ese tema, cuando hablamos de la mosca soldado, que también ya hay estudios, cuando hablamos de la pulga de agua o la Damia magma, que también ya existe estudios, pues digamos que hay que contextualizar en dónde, qué es lo que usted va a dar. Entonces, por ejemplo, las larvas o los estados larvales de tenebrios y de moscas de agua son importantes y puede ser una dieta preferida para comedores de huevos. ¿Listo? Hay otras que pueden ser piscívoras. Cuando uno habla, por ejemplo, también, estaba dando el ejemplo del bagre rayado, si en el estanque usted no coloca un pez forrajero, el animal, para que haya el acostumbramiento del alimento vivo, del alimento concentrado, el animal no te va a crecer o puede sufrir enfermedades por falta de consumo humano, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que los animales, la funcionalidad de esos insectos y de esos alimentos vivos depende mucho de la composición de la presa y de lo que ellos prefieren. Hay animales que pueden ser detritívoros o bentófagos que toman todos los sustratos que están en el fondo de residuos de insectos, de residuos de alimentación, de los residuos de lo que llaman hoy los flóculos, porque se está hablando de bioflot, y bioflot simplemente son bacterias muertas que puede ocurrir en cualquier momento, solo que en un sistema bioflot ya se está industrializando el sistema como tal. Entonces,
Entonces, digamos que el uso de insectos me va a permitir que el animal tenga un comportamiento alimentar adecuado, tenga una captura y procesamiento de la presa, y todo eso tenga una sociabilidad al consumo. Yo no, aquí habrá gente que tiene betas, y usted dele alimento a las hembras betas. Mira cómo ellas se relacionan en ese entorno, y usted comienza a determinar la jerarquía de esos animales, y eso me muestra una sociabilidad en lo que es el sistema. Y también tenga usted un sistema en estanque y determine cuáles especies son de parte superior, parte media y parte baja, y, y esa socialidad, esa jerarquía me va a permitir determinar, bueno, y qué alimentos yo puedo usar para este tipo de sistemas, ¿sí? Y también tenga en cuenta el padrón de los animales, si son diurnos, si consumen del día, porque no todos los animales comen en el mismo horario. Eso permite, este tipo de situaciones permite que en un mismo hábitat haya diferentes tipos o especies de especies, ¿sí? Diferentes peces o diferentes especies. ¿Por qué? Porque no van a luchar por el alimento, por el recurso alimenticio, no van a luchar, sino cada uno está en su cadena trófica. Entonces, digamos, usted no puede ir, inclusive para captura, usted, lo que son siluriformes, muchos siluriformes, usted los captura, es en época nocturna, ¿listo? En donde no haya luna. Entonces, digamos que todo eso me involucra la cadena trófica de estos animales, ¿no? Entonces, hay una cuestión, es que actualmente nosotros nos hemos limitado en el alimento vivo en los peces. Entonces, yo he visto ya que aquí, en la parte de los participantes, he visto que hay personas que tienen peces y que desarrollan los betas, ¿sí? Y que desarrollan otras especies. Entonces, nos hemos limitado en cierta forma a que el alimento de esas primeras etapas de vida, pues hagámoslos con pulgas de agua, con algunos copépodos, con Artemia salina, creamos protozoarios, creamos rotíferos, usemos tubifes, que es el gusano del fango, pero que también puede tener, un problema, y es que ¿qué? La captura, por ejemplo, del gusano del fango, pues digamos que donde se consigue ese gusano de fango o tubifes, se consiguen en los esgrotos o en las alcantarillas, en donde puede causarte a ti un impacto negativo en la salud del animal, porque puede transmitir enfermedades. Lo que uno tiene que ver cuando produce alimento vivo o cuando produce insectos, una de las funcionalidades que tiene que hay en este uso de organismos es la inocuidad. Entonces, la inocuidad es bastante importante cuando usted usa. Entonces, puede usar microalgas, también se puede usar lombriz de tierra, y nos hemos limitado a pocos organismos que podamos tener, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que uno podría comprender ahí. Y ese alimento vivo, digamos, en épocas iniciales, pues la mayoría que estamos aquí, que conocemos cómo se levanta una larva de pez, es netamente Artemia salina, ¿sí? Un animal, digamos, una larva que aún no ha desarrollado su tracto gastrointestinal, es rudimentario, pues necesita gran cantidad de un alimento altamente proteico, ¿sí? Que le genere, que le aporte varios nutrientes para que desarrolle ese tracto gastrointestinal, desarrolle las enzimas digestivas que determina el tracto gastrointestinal para después degradar el alimento que va a consumir cuando adulto. Entonces, digamos que es una de las situaciones que uno podría mirar. Este fue un trabajo que yo hice en el 2015, en donde digamos que
miré la importancia del alimento vivo, en este caso, la Artemia salina, en el levante de larvas del beta splendor. Y esta beta es que puede mirar todo lo que usted quiera. Usted puede mirar longitud estándar, usted puede mirar longitudes total, usted puede mirar longitud de la cabeza, usted puede mirar altura de la cabeza, longitud posanal, altura del cuerpo, diámetro del ojo, más encima puede mirar conversiones alimentares, puede mirar ganancias de peso, pero lo que uno se da cuenta es que una de las funcionalidades del alimento vivo que tienen peces, porque su cadena trófica me lo determina, es cuando yo hice este experimento de las variables productivas en larvas de beta splendor, alimentadas con Artemia salina en diferentes transiciones alimentares, me di cuenta que entre más uso alimento vivo, mucho más es el crecimiento de esos animales. Otra de las funciones de la producción del uso del alimento vivo y de los insectos en los animales, en los peces, es desarrollo, crecimiento. Mejora tasas de crecimiento específico. Pero si no mejora tasas de crecimiento específico, posiblemente pueda disminuir los costos de alimentación. Porque bien saben ustedes, los costos de alimentación en un sistema de producción animal llegan hasta el 70% de los costos totales. O sea, producir 1 kilo de carne, el 70% de ese kilo de carne es alimento. Si alguien de ustedes tiene trucha, actualmente, un bulto de trucha de finalización está costando 200.000 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque ese bulto de trucha en finalización que cuesta 200.000 pesos, la mitad de ese alimento es harina de pescado, porque tiene que usted ofrecer un concentrado alto en proteína, por ahí entre 40 y 42% de proteína, y eso lo va a ofrecer son las harinas de pescados o los ingredientes que vienen de origen animal acuático. Entonces, si se ven aquí, ustedes ven aquí, precisamente es para mirar los estudios. Simplemente, si ustedes ven aquí, el T6, que era 100% alimento vivo, uno ve que las variables tratadas, como longitudes, diámetros, longitud posanal, altura de cuerpo, son mucho mejores que si usted diera solamente un concentrado. Entonces, estoy determinando la importancia del alimento vivo en el crecimiento de los animales. 3 funciones. Voy a disminuir ahí. Una función es etológica, comportamental, ¿cierto? Otra función, reproductiva. Está ahí. Otra función, salud. Otra función, productiva. Entonces, digamos que cuando yo les mostré la foto de los estudiantes llevando sus betas, creo que cuando uno tiene un sistema de producción, por ejemplo, ornamental, casero, uno debe pensar en tener un sistema paralelo, un sistema de producción de alimento vivo. Ahora bien, yo usaba en estos betas, yo usaba el gorgojo del maní. Pero también ahí es cuando uno comienza a decir, ¿y le ofrezco todos los días gorgojo de maní a mis animales? No. Digamos que también uno tiene que tener en cuenta los posibles factores antinutricionales que pueda tener el alimento vivo respecto a la alimentación de ese animal. Yo hice un experimento también en betas ofreciéndole todos los días gorgojos de maní a los animales. Entonces, digamos que hubo un momento determinado que inclusive por palatabilidad no lo aceptaban. Entonces, es importante también tener en cuenta que la palatabilidad de ese insecto debe ser importante y aceptable en los animales. Entonces, te he dicho
en cierta forma, ¿por qué es importante producir ahorita insectos y por qué es importante también producir tanto para los peces, tanto como, por ejemplo, para el consumo humano? Digamos que empezó a decir la FAO, más gente, ¿cierto? Cada vez somos más personas, digamos, en el 2050. Ahorita vemos como 7.200 millones de personas. Va a haber 96.000 millones. Digamos que la FAO pues, nos dice, bueno, la población está creciendo, ¿cierto? La gente está yendo a la urbanización, la población de la agricultura está disminuyendo, no hay nadie más, actualmente está disminuyendo las poblaciones que producen el alimento, actualmente habrán menos pescadores, actualmente posiblemente hay menos sistemas de producción acuícola, aunque la acuicultura es una apuesta que hace la FAO para suplir las necesidades de desnutrición. Entonces, digamos que la población global está aumentando. Cuando nosotros hablamos de otros sistemas de producción, involucramos que necesitamos tierra, ¿cierto? Pero la producción de insectos, inclusive cuando uno ve la parte de la acuicultura, la tierra, posiblemente grandes extensiones de tierra no necesitaríamos. Cuando uno produce insectos, la producción de insectos es vertical. No se necesita extensiones de tierra. Entonces, cada vez nos urbaniza la población de la agricultura, ¿cierto? Y cada vez posiblemente hay más desnutrición. Entonces, digamos, ¿será que nosotros somos capaces de sobrevivir a esa gran población del hombre, a esa elevada población? Pues digamos que nosotros siempre hemos sido sobrevivientes. Y este es el momento de retroceder. Entonces, cuando uno mira, la población mundial está aumentando, ¿no? Entonces dicen que va a haber, posiblemente en el 2030 va a haber 8.500 millones de personas, en el 2100 va a haber 11.200 millones de personas, y lo importante es que de eso va a haber no lo importante, sino el reto es que de ellos, gran parte de la población va a estar en estado de desnutrición. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver a nuestros antepasados. Mirar qué hacemos, porque hemos pasado en cierta forma de el arado con bueyes al proceso de combinación de recolectoras, digamos, de recolectoras, del tractor, de los organismos genéticamente modificados y de los agroquímicos y los monocultivos y de la agricultura de precisión con toda la revolución verde, pero tenemos que devolvernos. Y por eso cuando yo inicié mi charla dije, no es que el uso de insectos sea una cuestión nueva en el mundo, no, es una cuestión que tenemos que retomar, pero de una forma mucho más industrializada posiblemente. Entonces, va a aumentar la población, va a haber una gran cantidad, por ejemplo, dicen que en el 2050, de esos 9.700 millones, 800 millones van a estar en estado de desnutrición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues producir insectos. Y la producción de insectos va de dos formas. Uno, para alimentación humana, en este caso la acuicultura, y dos, para alimentación humana directamente, y otro para la alimentación animal, en este caso, la producción acuícola. ¿Por qué? Porque la FAO dice que es el momento de hacer la revolución azul, y la revolución azul implica que debemos producir peces para consumo humano. En Europa hicieron una encuesta en donde le preguntaban a las personas que si ellos consumirían carne animal en base a alimentación de insectos. O sea, si yo alimento mis peces con insectos, si ellos consumirían esa carne. Entonces, gran parte de la favorabilidad, pues dijeron que sí, claro, claro.
Uno eso, y otra cosa porque ahorita la nutrición de los animales se están basando, por ejemplo en Colombia, se están basando únicamente en los balances con soya y maíz. Y la soya de maíz es un ingrediente en la cual nosotros competimos por proteína. El que quiera proteína, posiblemente también puede consumir soya. Soya es un ingrediente que te aporta proteína. El que quiera energía, usted puede consumir maíz. Entonces, digamos, y las fábricas de concentrado y los concentrados que ustedes les dan a sus animales, digamos a los peces, gran cantidad de ellos tienen maíz y soya, además de otros ingredientes. Pero la soya y el maíz, digamos, los precios de ellos está dependiendo del precio del dólar. Entonces, por eso es que en Colombia, en países latinoamericanos y más, y aquí en Colombia, los costos de alimentación van hasta el 70%. ¿Por qué? Porque los ingredientes que se usan para hacer los concentrados, digamos que son ingredientes que son importados y dependen mucho del precio del dólar. Entonces, cuando uno habla que tenemos que retroceder de esa evolución de agricultura y ya debemos olvidar esa revolución verde y producir de forma más sustentable, entonces es porque anteriormente pues tenía los animales que están en el medio y nosotros pues habían gran cantidad de plantas y gran cantidad de animales terrestres y no había tanta degradación ambiental. Ahora tenemos lo contrario. La disponibilidad de plantas, la diversidad de plantas, la baja disponibilidad ya de animales terrestres y la degradación ambiental que ha habido a través de la evolución, pues nos dice, oye, toca comenzar a retroceder y alimentar otra vez los animales con otro tipo de sistemas de producción para contrarrestar ese aspecto negativo que nosotros tenemos, que hay actualmente. Entonces, la producción de insectos, como es un sistema de producción vertical, pues no va a generar en cierta forma, con ella se puede disminuir en cierta forma lo que es los gases de efecto invernadero, ¿sí? Es una de las consideraciones y posiblemente podamos aumentar el número de alimentos que necesitaríamos en el futuro. Cuando uno ve cuánto es el consumo per cápita de pescado en Colombia, imagínate que está en 7 kilos en 7 kilos. O sea, se supone que al año uno consume 7 kilos de pescado anual. En China, al año están como en 32 kilos a nivel asiático. Está en 32 kilos, ¿cierto? Está ahí. Entonces, digamos que en un promedio mundial, digamos que posiblemente estaría en 19 kilos. Pero si en Colombia están en 7 kilos, pues quiere decir que pues, también toca comenzar a producir mucho más de estas especies, pero no podemos producir mucho más si la alimentación que estamos usando para acuicultura nos cuesta el 70% del costo de producción y dependemos mucho del dólar que está en ese momento para producir alimentos. Entonces, una alternativa, otra funcionalidad del uso de insectos es la parte económica. Es la parte económica. Además que disminuye también las emisiones de CO2 y aumenta el sistema de producción. Entonces, digamos que esa es una situación que nosotros debemos tener en cuenta cuando pensamos en los insectos y su funcionalidad. Ya he dicho 5 funcionalidades de los insectos en acuicultura. ¿Listo? Entonces, cuando uno ve y digo, vea, ese es mi sistema de producción, era un sistema de producción que yo tenía de betas. Tenía la parte de reproducción, ustedes ven ahí, la parte de reproducción, tenía mis parentales, mis reproductores, tenía el crecimiento de las larvas, tenía otros acuarios para la larvicultura, pero digamos que no es funcional y ustedes ven ahí en la foto, quizás un tetravit o quizás un alimento usado, bueno, no estoy haciendo aquí
propaganda, pero un alimento concentrado para peces. Inclusive en Colombia, todos los alimentos que se usan para peces ornamentales son extraídos del exterior, ¿no? Brasil es diferente porque a veces Brasil tiene industria que produce alimento para peces ornamentales y son localizados ahí en el sector. O sea, en el país brasilero hay industrias que producen alimento para peces ornamentales en seco, o sea, alimento seco. Pero digamos que esos animales que ustedes ven ahí, digamos que en ambientes naturales ellos usan mucho el alimento vivo, ya sea consumen huevos, consumen insectos, son bentónicos, son detritivos, son piscívoros, digamos que está ahí. Entonces, cuando uno tiene un sistema de producción, usted debería pensar en un sistema de alimento vivo. Ahí ustedes ven el gorgojo del maní. Entonces, el gorgojo de maní, tengo una fuente proteica, el maní, tengo una fuente, digamos, de humedad. Entonces, yo colocaba cáscaras de mandarina, cáscaras de banano, ¿sí? Además, tengo un sustrato que también sirve de alimentación, que es avena, y usted tiene alimento para sus animales. Es ese sentido. Entonces, cuando uno habla, bueno, digamos, cuando uno piensa, listo, ¿y cómo producir? ¿Será que producir la mosca soldado negra, la Hermetia illucens, cómo poder ofrecerlo o cómo darlo? Ahora bien, usted tiene que ver también o tiene que tener en cuenta en el hábito alimentar de los animales, tiene que ver en cuenta el tamaño de la boca. Usted no puede darle una mosca soldado negra, digamos, o un tenebrio a un beta sin haberlo digamos, partido en cierta forma, pues que pues, ellos van creciendo, ¿no? O seleccionar el momento o el estado de la larva para poder ofrecérselo a los animales. Entonces, digamos, bueno, ya hay muchos estudios, digamos, hay estudios que se han realizado respecto al uso de estos alimentos en la parte en la parte de peces, pero ¿qué es lo que uno podría observar? ¿Listo? ¿Y cuáles son los retos? Porque nosotros podemos hablar aquí de que hay estudios, aunque sin embargo todavía falta, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros si usamos la Hermetia illucens, que es la mosca soldado negra para alimentación de peces o acuicultura, inclusive para alimentación humana también? O si tenemos ese tenebrio molitor, ¿cómo podríamos ofrecerlo o cómo podría estandarizar uno para la alimentación de las especies? ¿Cómo uno podría hacer ese tipo de situaciones? Entonces, cuando uno habla de insectos, hay que ver el por qué usted usa insectos para la alimentación de peces. Aquí ustedes ven unos datos del porcentaje de consumo de insectos en humanos a nivel mundial, ¿Y por qué posiblemente podrían consumirlo? ¿Sí? ¿Y por qué para los peces ustedes podrían usar esos insectos? Entonces, digamos que el porcentaje de consumo de insectos, el 31% pertenecen a los escarabajos. O sea, quiere decir que los animales, los humanos consumen escarabajos, consumen orugas, consumen abejas, consumen hormigas, consumen saltamontes, consumen cigarras, consumen libélulas o donatas, para los que trabajamos en acuicultura, la odonata o la libélula es una plaga en acuicultura, ¿sí o no? Cuando usted siembra larvas en un estanque, la libélula o la odonata se nos comen las larvas en la parte de los peces. Pero es una alternativa, la producción de esa libélula o odonata también es una alternativa para alimentación tanto animal como la alimentación en los peces. Entonces,
Entonces, digamos que existe escarabajos, orugas, avispas, hormigas, saltamontes, termitas, libélulas, moscas, y otros insectos que podrían consumirse en los humanos, pero da una casualidad diferencia de los peces. Es que el consumo de insectos en humanos prácticamente es un legado ancestral, lo consumen ellos. Pero el consumo de insectos en peces es parte de su hábitat alimentario. Es totalmente diferente. Porque usted puede encontrar personas que consuman hormiga culona, pero no todo el mundo consume hormiga culona. Pero usted sí puede encontrar una población o una especie que parte de su hábitat alimentar es consumir ese insecto. Yo no sé si ustedes conocen las dendrobates. La dendrobates es un ejemplo de ello. Las dendrobates, ¿se conocen de las dendrobates? Las dendrobates son las ranas venenosas. Pero el veneno que ejerce de algunas dendrobates es gracias al consumo de insectos, por ejemplo, de unas hormigas. Usted puede tener y producir dendrobates en cautiverio, pero esas dendrobates en cautiverio pueden no tener el veneno. ¿Por qué? Porque el hábito alimentar no es ello. El hábito alimentar que usted le da en cautiverio a las dendrobates no es el mismo que usted encuentra en la naturaleza. Así pasa con la acuicultura o con los peces. Su hábito natural es consumir libélulas. Su hábito natural es consumir moscas. El hábitat natural es consumir orugas en diferentes, en su estado larval. ¿Sí? Es eso. Entonces, cuando usted ofrece, cuando uno mira la acuicultura, pues digamos que en cierta forma, esa acuicultura, pues, usted tiene que darle un contenido proteico a los animales. Hablé, para trucha, finalizaciones, tiene que tener un alto contenido de proteico, mínimo 40% de proteína. Pues los insectos, el porcentaje de proteína en los principales órdenes de los insectos puede estar entre 13 a un 68%, un 76%. Ahora, yo aquí no les puedo decir a ustedes exactamente el grillo doméstico, cuánta proteína te va a aportar para alimentar ese sistema de producción acuícola. No te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque todo depende del hábitat y del alimento que usted le da a los grillos. Todo depende del hábitat y el alimento que usted le da a los tenebrios. Todo depende del alimento y del hábitat que usted le da a la mosca soldado. Entonces, una cuestión que uno debe tener cuando usa insectos en la alimentación de la acuicultura es que uno debe hacer los análisis bromatológicos porque no siempre van a tener la misma cantidad proteica los animales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, pues digamos que te van a ofrecer ciertos aminoácidos como ácido glutamico, como aspartico, como fenilalanina, como alanina, como prolina, como leucina, tirosina, alanina, valina, metionina, que es un aminoácido limitante junto con la lisina. Entonces, digamos que te van a apoyar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, mira las bondades que tienen los insectos en la alimentación, en la alimentación. Otra funcionalidad, si queremos llegar hasta ahí, es nutritiva. Usted le está ofreciendo aminoácidos, usted le está ofreciendo proteínas, usted le está ofreciendo ácidos grasos, eso le está ofreciendo con el uso de estos animales, ¿no? Entonces, aquí ha habido muchos estudios respecto al uso de insectos en la alimentación de la acuicultura. Ustedes ven una dieta aquí. En la una, ustedes ven una formulación de una dieta, imagino que la hicieron con Solver, ¿sí? En donde usaron diferentes ingredientes, pero incluyeron el Tenebrium molitor en la dieta. Incluyeron hasta el 20% de un tenebrio de Tenebrium molitor. Lo ofrecieron. Entonces, si uno se da cuenta, es importante en acuicultura porque también es un concepto errado que si uno le da alimento vivo a los animales,
y solo le da eso, usted llena los requerimientos. No, lo que pasa es que en el medio ellos tienen diferentes fuentes de conseguir los nutrientes que necesitan, pero en cautiverio no. Entonces, cuando uno trabaja este tipo de uso de insectos en acuicultura, pues toca mirar los requerimientos nutricionales de esos animales y cómo va a poder llenar esos requerimientos con qué ingredientes. Entonces, ustedes ven ahí un sistema, una composición de una tabla que hicieron con diferentes niveles de Tenebrio Molitor, que van desde el 5, desde un control, hasta el 20%, ¿sí? Y cuenta ustedes con una composición calculada de esa dieta que formularon, en donde hicieron una dieta casi isoproteica, porque está en 32, y casi podemos decir que también isoenergética, porque está entre 3200. Listo, con diferentes contenidos de fibra, cenizas, calcio, fósforo, y esa dieta, además de la Tenebrio Molitor, pues ofrecieron también maíz, aceite de pescado, aceite de soya, premezclas vitamínicas, vitamina C, sal, fosfato dicálcico, antioxidantes. Y ustedes ven, en cierta forma, al ofrecerle a ustedes ese alimento o al aumentar la cantidad de Tenebrio Molitor, pues ustedes ven que la composición de la carcasa o de la canal, digamos, la composición de la canal de la mojarra, la cual fue evaluada, pues digamos que podemos ver que tanto en materia seca, cenizas, proteína cruda y lípidos, se conserva no presentan diferencias significativas. Quiere decir que yo puedo usar Tenebrio Molitor sin tener miedo de que yo pueda disminuir la calidad de la carne de esa mojarra. No me afectaría en cierta forma. Ese es un ejemplo del uso de eso. Otros estudios que se han hecho, por ejemplo, con la mosca doméstica, se han hecho, por ejemplo, con el tambaquí, el Colosoma macropomum o cachama blanca, que uno puede establecer aquí, que es nativa, es colombiana. Bueno, compartimos con Perú y Brasil y Venezuela, compartimos esta misma especie, es latinoamericana, pero es una de las nativas que nosotros tenemos aquí. Ellos sustituyeron hasta el 100% de la harina de pescado usando mosca doméstica, mosca doméstica. Entonces, digamos que al darse cuenta uno, si uno ve los perfiles metabólicos y el consumo diario y las ganancias de peso, los parámetros productivos, por ejemplo, como peso medio final, ¿cierto? Como la ganancia de peso, como la conversión alimentar aparente, como la tasa de crecimiento específico, como el índice hepatosomático y el índice de gordura viscerosomática, digamos que uno ve que en algunos compuestos ha habido un aumento en esos ítems, pero sin ninguna diferenciación. O sea, quiere decir que teniendo en cuenta estos estudios, yo puedo usar insectos en la alimentación de mis peces sin necesidad de que se me dañe el bolsillo, ni me afecte el estado de bienestar de los animales, de los peces, y que puedo actuar bien. Entonces, digamos que es así. Y digamos que en ese estudio, cuando uno vieron los perfiles metabólicos, se vieron los perfiles metabólicos, que el perfil hematológico o el contenido de proteína total de la albúmina, de la glucosa de salud de los animales, si usted sustituye con esa larva, con esa mosca doméstica, pues tampoco te va a influenciar, digamos, en cierta forma, en esa salud del animal. Entonces, son ítems que uno podría tener en cuenta. Aquí, este es un ejemplo, es un trabajo de Tipalladora y colaboradoras, en donde usaron la larva de la mosca soldado negra, ¿sí? Y me da lo mismo, o sea, en cierta forma, yo podría reemplazar, yo podría tener unos tratamientos, aquí hay unas dietas, del 1 al 7 son las dietas, y aquí veo los valores, el peso inicial, veo el peso final, veo la ganancia diaria de peso, la WG es la ganancia de peso,
la tasa de crecimiento específico, la tasa de crecimiento relativa, la sobrevivencia. Veo que al usted adicionar la, la mosca soldado, digamos que negra, digamos que no te va a afectar la mortalidad ni la sobrevivencia de los animales. Y, sí te puede, y no te va a afectar tampoco los demás parámetros de crecimiento productivos. Y ni te va a afectar tampoco la ingestión de conversión, ni la eficiencia alimentar, y la digestibilidad, como ustedes ven aquí en la tabla 4, donde dice digestibilidad total, no te va a afectar. Entonces, digamos que uno puede determinar que sí, el uso de insectos en la alimentación, en la alimentación animal y en este caso en acuicultura es bastante relevante, ¿no? Es eso lo que uno podría determinar aquí. Cuando uno determina, hay muchos estudios, uno encuentra muchos estudios respecto, por ejemplo, al uso de grillos en acuicultura. Entonces, hay diferentes especies en los diferentes países, Malasia, que son bastante productores de insectos. En México, en Italia, se han visto en varias especies cuál es la función o cómo se comportaría esos animales respecto si yo uso grillo o no grillos en la alimentación animal. Entonces, usted puede tener trabajos de que usan entre 0,25 controles más 20-25% de sustitución en la dieta, 50% de sustitución en la dieta, 75, 100, 36. Y digamos que uno puede, en los diferentes estudios y en algunos, he visto que usted puede sustituir algún ingrediente con el 100% de los insectos, o otros pueden determinar también entre el 75, 100, 50%. Pero eso depende mucho del valor nutricional que tenga este insecto en el estado natural o como usted lo produce. Y también depende mucho del procesamiento y utilización del insecto. Es muy diferente usted coger grillos, coger tenebrios, secarlos en una estufa industrial o en una estufa técnica a secarlos al sol. ¿Sí? O es diferente si usted lo ofrece en una forma de molido o en una forma de harina, o es diferente si usted lo va a ofrecer como vivo, como alimento vivo, sin ningún tipo de seco. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, las charlas me pasé 3 minutos, pero digamos que entre los retos que tenemos para alimentación animal, el uso de insectos en la acuicultura, uno es que tenemos que pensar en que debemos tener una producción infinita, ¿sí? No de nicho. O sea, nos explicaban una especialista en las clases en las conferencias que dio anteriormente, el consumo humano es un nicho, pero para consumo animal, esa producción debe ser infinita. ¿Por qué? Porque usted a toda hora debe tener constante un alimento, debe tener constante tenebrios, debe tener constante grillos, debe tener constante gorgojos del maní, debe tener constante animales. Otro reto que nosotros tenemos cuando hablamos de insectos en la alimentación, en la alimentación de peces, es que tenemos que comenzar a mirar este sistema de producción desde un punto de vista tecnológico industrial, ¿sí? Pero para tener una producción infinita, para tener una tecnología industrial, nosotros tenemos que hacer investigación. Esta mañana en una entrevista me decían, bueno, ¿y la parte industrial cómo va? Digamos que no existe actualmente una empresa que te dé implementos o equipamiento para producción de insectos. No hay. En Europa y en otros países desarrollados tienen en escala producción de insectos, pero no es como por ejemplo la producción de huevos
en donde a ti te pueden traer de Estados Unidos una incubadora con ciertas características para que la eclosión de esos huevos, papollito, sea un 99%. Un reto es mirar este punto de forma como este tipo de producción de insectos tecnológicamente, y para eso se necesita mucha investigación. Ahí es cuando se necesitan que las universidades, se necesita que el mismo entidades del gobierno miren la producción de insectos como una alternativa para la alimentación tanto humana como animal. Y por otro lado, un reto que se tiene también para la producción de estos es la legislación. En ciertos países ya existe una legislación en donde la producción de insectos puede darse tanto por ejemplo, a cerdos y a aves, pero digamos que en Colombia todavía nos hace falta. ¿Y cómo está esa legislación en Colombia? No hay, no existe. Digamos que prácticamente lo que aquí el consumo de insectos o los trabajos que se han hecho es prácticamente ya sea por cuestiones de investigación y otra también por costumbres ancestrales, digamos, ese consumo. Entonces, digamos que esos son los retos que uno podría tener ahí en este tipo de situaciones. Listo, pues muchas gracias. Yo no sé si tienen algunas preguntas, si alguien quiere decir algo. Bien, entonces abrimos en este momento la oportunidad a quienes están en la sala para que si tienen alguna inquietud la puedan expresar en este instante. Estamos atentos al chat. De igual manera, tienen la oportunidad de levantar la mano y pues obviamente nosotros estaremos atentos a brindar la palabra para que ustedes puedan hacer las preguntas de viva voz al doctor Leonardo Avendaño. Entonces les invitamos para que ustedes aprovechen este espacio y participen con nosotros en este momento de preguntas. Por ahora, el agradecimiento a usted, profesor, por su tiempo, la oportunidad que nos brinda de conocer más acerca de este tema que ha generado gran expectativa en nuestra comunidad, el tema de la entomofagia o de la alimentación a partir de insectos. Ha gustado bastante. Hemos tenido las preguntas, digámoslo así, de parte de la comunidad de nuestra Universidad Industrial de Santander de Málaga, así como también las inquietudes de parte de medios de comunicación, de mucha gente que está atenta a esta información que genera la Universidad Industrial de Santander. Veo que en este momento pues no hay preguntas en el chat. Pues, profesor, yo pienso que ya vamos llegando al final de esta charla con el agradecimiento muy especial por su participación y pues bien, muy atentos también a lo que viene en este ciclo de conversaciones alrededor del tema de la entomofagia. Tenemos en este momento al profesor Sergio Bolívar que levanta la mano. Profesor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes al profesor Leonardo por su charla. Muchísimas gracias. De verdad, muy agradecido por escuchar por parte de él todo ese conocimiento y todos esos datos tan interesantes. Me gustaría, de pronto, ya que su experiencia va un poco más allá de la alimentación y la acuicultura y demás, y dado todos los beneficios que podemos, por ejemplo, en los peces, a nivel etológico, a nivel nutricional, ¿qué otras especies que comúnmente criamos para producir proteína para consumo animal ve potencial el profe, aparte de la diversidad de peces que nos mostró a un principio, ¿no? Que de verdad muy interesante, pero también con la intención de pronto de que si alguno de los chicos que quiere ingresar a zootecnia o que está estudiando en la carrera y tiene de pronto un sistema productivo diferente al de la agricultura, pueda haber en esto una oportunidad, ¿no? Entonces, con esa intención, le agradezco al profe si me responde y muchas gracias, profe, de verdad. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, profe Sergio Bolívar. Pues digamos que otra especie que yo he visto que inclusive en el Brasil observé, digamos que el gusano de seda también se ha usado mucho para la alimentación animal y en peces, más que todo para la alimentación de peces.
digamos que yo pensaría que si bien existe una gran cantidad de insectos para aprovechamiento de la alimentación, digamos que yo jugaría actualmente para hacer un sistema de producción bien establecido, jugaría con el Tenebrio Molitor, con la mosca soldado, con el grillo, el, con el grillo. Posiblemente podríamos jugar con la larva de seda, el gusano de seda, y también yo jugaría con el gorgojo de maní en Ok. ese dicen. Y actualmente yo jugaría también posiblemente si se podría comenzar con la odonata o la libélula, que es un Ok, animal que también se consigue. súper, las larvas de los odonatos, que son, por ejemplo, acuáticos, se pueden quedar en el agua, ¿no? Se Y muy puede, bonitos sí. también los adultos al aprovechar, por ejemplo, en eso que tú dices, terapia con animales, ¿no? Eso. Entonces, digamos que eso yo jugaría con ellos, con esas especies. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, vamos a ver Gracias, aquí en gracias. el... Ah, listo. Pues no, entonces invitarlos, estas charlas quedan en la página web de la universidad para retroceder. Recuerden que ya se han tenido en cierta forma ya varias charlas que ustedes pueden volver a ver. Por ejemplo, la economía circular y entomofagia como alternativa a la soberanía alimentar de las comunidades. Esa la dio nuestro profesor Sergio Bolívar. Ella ya está en YouTube. Pueden repetir. También tuvimos una charla con Maricruz Bermúdez Serrano. Ella es especialista en entomología y trabaja en Alemania. Ella trabajó la parte del mercado de insectos comestibles en el mundo, las retas y oportunidades. También ustedes pueden encontrar la charla del chef brasilero Casset Oliveira, en donde la charla que él estuvo en el arte de preparar insectos para consumo humano, y creo que esto da una gran visión de lo que podemos trabajar y ser emprendedores en este tema de la producción de insectos, tanto para alimentación humana como animal. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues muchas gracias. No sé si nuestra coordinadora de sede es jefe Daisy Daniela Delgado, pues nos quiere dar una palabra para seguir invitando a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. A los profesores, a los docentes que también están conectados con nosotros. El abrazo cordial. Nos dice la doctora Daisy que en este momento no tiene audio disponible, pero igual les envío un saludo muy especial. De igual manera, el profesor Rodrigo Basto Martínez envía un saludo muy especial. Dice muchísimas gracias por tan excelente charla. Estamos atentos pues al chat, a todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Y la recomendación, tanto en YouTube, tanto en Facebook, en Instagram, así también en Twitter y en cada una de las redes sociales, nos van a encontrar como Universidad Industrial de Santander, sede Málaga. Sede Málaga. Así nos van a encontrar en las distintas redes. Y como usted lo anota, profesor Leonardo, allí se encuentran depositadas ya las charlas. En Facebook están toditas. Estaremos haciendo lo propio con esta charla para que ya la puedan tener y mañana puedan tenerla también a través de YouTube y puedan disfrutarla, al igual que otros temas que son de gran interés para nuestra comunidad en la provincia de García Rovira, en Málaga, de igual manera en distintas regiones. Es el quehacer universitario, el quehacer misional de la Universidad Industrial de Santander, el que hemos querido traer a través de estos escenarios, estos espacios que hoy por hoy se abren y que nos llevan al mundo entero a través de las redes institucionales, las redes sociales que se tienen, repito, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Universidad Industrial de Santander, sede Málaga. Gracias, profesor Leonardo. Nos despedimos entonces
A través de Bueno, estas muchas páginas y gracias en la a página todos. institucional van a encontrar los enlaces de estas charlas y los esperamos semana tras semana con temas de interés aquí en la Universidad Industrial de Santander. Feliz tarde para todos. Bueno, chao, chao, gracias.